esta convocatoria, ¿no es cierto?, de fondos de concurso, es parte de los mecanismos y de los instrumentos que tiene el proyecto en red, Red 2195, que como la sigla por la que lo identificamos, pero cuyo nombre es el fortalecimiento de la investigación y la formación avanzada en educación en el sistema de universidades estatales, Red 21995. En este proyecto que pertenece, ¿no es cierto?, al plan de fortalecimiento de las universidades estatales. Entonces, en este contexto, el proyecto temático, ¿no es cierto?, llama a, bueno, 3 convocatorias en este minuto, pero hoy día vamos a revisar 2, que son 2 fondos concursables. A modo de rayar la cancha, digamos, o de poner el gran límite, es que estos fondos, estas convocatorias, están dirigidos a académicos adscritos formalmente a las universidades miembros de la red. Bueno, decía que entonces el gran rayado de cancha, o el límite, es que estos 2 fondos se dirigen a académicos adscritos formalmente a universidades miembros de la red. ¿Qué significa formalmente? Es que tengan un vínculo contractual de contrata o de planta, al menos por media jornada en sus respectivas universidades. Y que las universidades tienen que ser las universidades miembros de la red. Ustedes pueden ver los logos aquí abajo de la presentación, pero en cada una de las bases está el listado de universidades, y bueno, imagino que todos los que están aquí presentes pertenecen a aquellas universidades, ¿no? Luego, los 2 fondos que se están llamando a convocatoria ahora son el Fondo de Adquisición de Bienes y Equipamiento Menor para Proyectos de Investigación 2023 y el Fondo de Proyectos Enlace para investigadores recientemente ingresados a las universidades estatales de la red. ¿Ya? Preparé algunas cosas que son comunes y hay otras especificidades para cada uno de los fondos. ¿Ya? Entonces, en primer lugar, el objetivo, ¿no es cierto?, el contenido, a lo que apunta el Fondo de Adquisición de Bienes y Equipamiento Menor, es a apoyar con esto, con bienes y equipamiento, a proyectos de investigación en educación superior, docencia universitaria, formación inicial docente, con carácter asociativo, que hayan sido aprobados en concursos internos y por lo tanto que estén en ejecución, pero también se abrió la posibilidad para proyectos que no estando en ejecución y que cumplan estas características que yo he dicho, que sean asociativos, que estén en estas temáticas, si es que son formalizados o reconocidos por la Dirección de Investigación de las respectivas universidades, también pueden acceder a este fondo. ¿Ya? Entendemos por proyectos asociativos aquellos proyectos que incluyan al menos a 2 universidades de la red, ¿ya? 2 universidades del conjunto de la red. Entonces ahí tenemos una primera opción de proyectos que estén en ejecución o de proyectos que no estando en ejecución puedan ser respaldados, formalizados, reconocidos por la instancia interna pertinente. El proyecto enlace, a su vez, está destinado a apoyar a investigadores recientemente ingresados a la universidad y que por lo tanto no tienen proyectos o no han podido acceder todavía a proyectos con financiamiento ni interno ni externo. Entonces aquí lo que se pide es que no tengan un proyecto en ejecución y más bien este proyecto enlace les permita, ¿no es cierto?, les dé el soporte para que puedan postular a proyectos de mayor envergadura. Cuando nosotros hablamos de proyectos mayores, las bases, lo que queremos decir es proyectos de concursabilidad externa, no los proyectos internos de la universidad, ¿ya? Y también puede estar destinado eventualmente a terminar, a lo mejor, publicaciones, ¿no es cierto?, que les permita armar currículum para acceder a estos fondos externos. Acá se entiende por recientemente ingresado a aquellos colegas que hayan ingresado a la universidad posterior o desde el mes de julio del año 2020. ¿Ya? Esos son, entonces, ahí tenemos un límite
para la gente que quiera postular al proyecto Enlace. Requisito común para ambos, que ya lo adelantaba recién, es tener un cargo en calidad de planta o contrata en alguna de las universidades pertenecientes al proyecto Red, y esto debe ser al menos de media jornada, ¿ya? Tener el proyecto asociativo, como ya comenté, ¿no es cierto?, o este proyecto, ¿no es cierto?, que sea reconocido por una instancia pertinente. En el otro caso, en el proyecto de enlace, no tener un proyecto y haber ingresado posterior a julio del 2020. En ambos casos se requiere respaldo formal de la institución, y en este caso, ¿no es cierto?, la carta no hay un formato, sino que lo que esperamos es que diga que la universidad, ¿no es cierto?, apoya la postulación, que la persona pertenece a la universidad, pero también que cada universidad defina las condiciones que le da, por ejemplo, en términos de horas. Entonces nosotros no tenemos una exigencia ni de un mínimo ni de un máximo, pero cada universidad deberá respaldar, ¿no es cierto?, las condiciones que le ofrece a su investigador, ¿ya? Y en aquellos casos que corresponda, posterior a que el proyecto sea adjudicado, se podrán requerir también presentar certificados como la aprobación de un comité de bioética, ¿ya? Pero eso sería solo para los proyectos que resulten adjudicados y en caso que la naturaleza del proyecto así lo exija. El Fondo de Adquisición de Bienes y Equipamiento Menor. Colega, discúlpeme, ¿Sí? buen día. Buen Ahí día. por interno en el chat hay algunas preguntas con relación a lo que usted estaba indicando en la diapositiva anterior. Ya, disculpa, es que como estoy con el modo presentación no veo las preguntas. Entonces, si te parece, voy a terminar la presentación y luego revisamos las preguntas que estén en Ok, el muchas chat. gracias. Ya, Gracias. gracias a ti. Decía que los dos títulos también de los proyectos, ¿no es cierto?, son bien relevantes porque apuntan en términos de financiamiento a aquellas cosas que está permitido, ¿no es cierto?, adquirir. Ya nosotros tenemos dos normativas, digamos, que respetar, que uno tiene que ver todo lo que establece y permite el manual de compra de la Dirección de Fortalecimiento del DFI y también las propias instancias institucionales. En este caso, el proyecto de adquisición de bienes y equipamiento menor está gestionado a través de la Universidad de los Lagos y el proyecto a través de la Universidad de Playa Ancha. Bueno, respecto del Fondo de Adquisición de Bienes y Equipamiento, lo que se espera como producto son al menos un artículo científico en revista indexada, ¿cierto?, WOS o en Scopus, en carácter de enviado, ¿no? Entendemos que por el tiempo de duración de los proyectos, un año, es difícil, ¿no es cierto?, contar con el proyecto o con el artículo aceptado y menos publicado. Ahora, si eso se da, mucho mejor, pero al menos se espera que esté en carácter de enviado. O bien una combinación de los siguientes productos, al menos dos, ¿no es cierto?, ya sea un libro o capítulo de libro con referato externo, participación en alguna actividad de difusión, ¿no es cierto?, congreso reconocido, qué sé yo. Entonces, en ese caso se requieren al menos dos de esos productos. Y en el fondo de enlace, la idea principal es que puedan preparar la postulación a un nuevo proyecto de investigación de carácter competitivo externo o eventualmente también el envío de un artículo a revista indexada, ¿ya? En ambos casos se solicitará los respaldos, ¿no es cierto?, de una u otra cosa, ya sea de la presentación a una convocatoria de proyecto o la presentación, ¿no es cierto?, el envío del artículo. El monto disponible, bueno, hay un fondo que tiene un monto máximo de 120 millones en el caso de bienes y equipamiento, con un máximo de 12 millones por proyecto. Estos son montos máximos y por supuesto la aprobación de los montos va a estar sujeto, ¿no es cierto?, a la justificación del equipamiento de acuerdo al tipo de proyecto. Como dije, estos recursos son gestionados a través de la Universidad de los Lagos y por lo tanto en el caso de los bienes, que tiene
sus propios requerimientos, el mecanismo de traspaso va a ser a través de un comodato de la Universidad de los Lagos a la universidad de adscripción del investigador que adjudique el proyecto. Este comodato va a ser amplio para que los recursos, los bienes, se mantengan en la universidad y los pueda utilizar el investigador responsable, ¿no es cierto?, mientras esté adscrito a la universidad. Y de esta manera, ¿no es cierto?, eso también pueda fortalecer la línea de investigación que se desarrolla, ¿ya? Esto se va a suscribir a través de un convenio posterior a la adjudicación, donde van a estar bien establecidos, ¿no es cierto?, los deberes y derechos de cada uno, que son en todo caso los que están expuestos, descritos en las respectivas bases. En el caso del fondo de enlace, son proyectos de un monto menor, también el fondo es menor, aquí estamos hablando de 5 millones máximo por proyecto. Esto se gestiona a través de la Universidad de Playa Ancha, y en este caso, como se trata de otro tipo de recursos, se tienen que gestionar a través de solicitudes de compra, y también eventualmente, ¿no es cierto?, se pueden pedir reembolsos, ¿ya? Estos fueron los únicos mecanismos, ¿no es cierto?, que nos autorizó el Ministerio para poder desarrollar los proyectos, ¿no? Nos hubiese gustado hacerlo de otra manera más fluida, pero bueno, tenemos que cumplir esas normativas. Entonces, la opción es que teniendo, ¿no es cierto?, el proyecto aprobado, a través de solicitudes de compra, se adquieren todas aquellas cosas que se hayan solicitado, o bien la persona puede comprarla y solicitar un reembolso, ¿ya? Después Katy puede explicar un poquito más eso también. Esto también va a funcionar, ¿no es cierto?, a través de un convenio, en este caso entre la Universidad de Playa Ancha y la Universidad del Investigador Responsable, y también se van a establecer, ¿no es cierto?, los deberes y derechos que van a incluir la presentación de informes de avance al mes 6, van a incluir también lo que puede ocurrir, ¿no es cierto?, si él planificó la medida más extrema de cerrar el proyecto, ¿no es cierto?, en forma anticipada. Entonces, bueno, ya expliqué un poquito esto, me adelanté, pero de todos modos ahí está un poco más especificado, ¿no es cierto?, lo que incluye bienes y equipamiento, que en este caso corresponde a instrumental de laboratorio, equipos computacionales, mobiliario, entre otras cosas, ¿no es cierto?, que puedan estar dentro del manual de gasto. Por ejemplo, nos pasó hace poco que unas personas en otro proyecto, ¿no es cierto?, querían comprar un computador, pero ponían el mouse por separado, el teclado por separado, entonces cuando van las cosas así por separado, no entran dentro de bienes. Diferente es que si uno quiere un equipo, lo pone completo con todo, y eso sí entra en el fondo. Entonces hay que tener cuidado con ese tipo de situaciones. También acá se puede incluir gastos de mantención de la instalación en caso que sea algún equipo, ¿no es cierto?, más sofisticado, que requiera, ¿no es cierto?, algún nivel de mantención y de instalación, ¿ya? Luego, en el fondo de proyectos de enlace, ahí son gastos de compra de materiales, libros, apoyo para recursos de viajes, estadías, organización de seminarios, charlas, recursos humanos para pago de asistentes y otesistas. En este caso, en las bases se incluyó, o en el formulario del proyecto, hay una tablita con especificado, ¿no es cierto?, los ítems que están dentro de esta posibilidad de este proyecto, de este fondo, ¿ya? Luego tenemos que, es importante explicitar también que en el caso de viajes no es posible pagar viáticos, porque como los recursos están asociados a una universidad, eso no permite que la universidad pague viáticos a personas que son de otras universidades. Entonces, lamentablemente ahí tenemos algunas dificultades para funcionar colaborativamente, pero sí se puede incluir, ¿no es cierto?, gastos de alimentación, qué sé yo, en el mismo hospedaje. Tampoco, por supuesto, se pueden considerar honorarios para los investigadores, ¿ya?
En el fondo de bienes, y con esto ya voy terminando, hay una restricción que tiene que ver con quien postula a un proyecto, puede hacerlo una vez en calidad de investigador responsable y una vez en calidad de co-investigador. O sea, un mismo investigador podría participar en 2 proyectos en distintos roles. Esto también está en las bases, ¿no es cierto?, lo que ha sido publicado. El plazo de postulación es hasta el 31 de mayo a las 18 horas, que es el último día hábil del mes de mayo. Los proyectos pueden tener una duración máxima de 12 meses, teniendo como tope de término el mes de julio del 2024. Las consultas, aparte de las que puedan hacer hoy día, si difunden en sus universidades, por favor, hacerlas llegar a mariacristina.hernandez hasta el 24 de mayo. María Cristina va a estar concentrando, ¿no es cierto?, recibiendo las consultas. Especifiquen claramente en el asunto si se refieren al fondo de adquisición de bienes o al fondo de enlace. Y luego, bueno, los resultados estarían el 22 de junio, pensando como fecha máximo de inicio el 1 de agosto o un poquito antes, porque, bueno, después hay que decretar las adjudicaciones, hay algunos trámites administrativos, entonces que vamos a apurarlos al máximo, pero no más allá del 1 de agosto sería el inicio de los proyectos. Para postular, ¿no es cierto?, está el formulario de postulación, que va como anexo 2 en ambas bases, el currículum del investigador responsable, que es bien importante que se ciñan al formato que ahí se pide, porque el currículum se evalúa también, y las cartas de patrocinio o respaldo de su institución, que la debe presentar tanto el investigador responsable como los co-investigadores, ¿ya? Finalmente, bueno, voy a dejar las preguntas, pero de todos modos quiero hacer, antes de terminar, una fe de ratas, que vamos a hacer un cambio en las bases del proyecto Enlaces que se presentó, porque hay un pequeño cambio en el punto 4, párrafo 2, segundo párrafo. No, a ver, sí me parece que es ahí. Que dice que deberá presentar la postulación con investigadores asociados de otras universidades. Eso no es un deberá, es un podrá, si lo estima, pero en general, por su naturaleza, los proyectos de enlace entendemos que probablemente son más individuales. Pero si alguien va a ir con otra institución, no hay problema, pero no es un requisito de presentación. ¿Ya? Quería hacer esa aclaración. De todos modos vamos a hacer un cambio en las bases, y María Cristina las va a volver a enviar. Pero ese es el único cambio. Bien, con eso yo termino la presentación y podemos revisar las preguntas. Yo no veo las del chat todavía, así que aquí sí, ahora sí. Ya, voy a partir leyendo las que están acá, y luego si las pueden ir haciendo mejor por micrófono, porque para no estar leyendo, ¿ya? Bueno, dice que si el fondo de adquisición, a ver, si la charla está siendo grabada, me parece que sí, ¿no? Ya. Si para el fondo de adquisición de bienes es excluyente el nexo entre por lo menos 2 universidades es lo que acabo de explicar. O sea, en el de adquisición de bienes, lo que tienen que haber son 2 universidades participando, ¿ya? Al menos de 2 universidades de la red. Ahí quizá también sirva aclarar que en una parte, ¿no es cierto?, en el punto 4, criterios de admisibilidad, decía cada proyecto deberá contar con un investigador responsable, ¿no es cierto?, adscrito a una de las universidades de la red, con un mínimo de media jornada, y deberá incorporar, de acuerdo a la naturaleza del proyecto, a coinvestigadores de al menos 2 universidades adscritas al proyecto.
realidad aquí voy a hacer una precisión porque tal vez no quedó bien redactado. Son 2 universidades, eso sí, mínimo, 2 universidades de la red, pero que además el coinvestigador, o sea, no sean 2 investigadores de la misma universidad, sino que al menos haya investigadores de 2 universidades. No sé si me explico, ahí ustedes me dirán. El requisito es en los asociativos, 2 universidades de la red. Yo creo que con eso queda como más claro, ¿ya? Si algún postulante tiene un proyecto en curso que queda fuera de bases, en el proyecto de bienes, no, porque si es un proyecto de convocatoria interna, precisamente a eso se dirige el fondo, ¿no es cierto?, de poder complementar recursos que a lo mejor no le fueron permitidos adquirir por su proyecto. Por ejemplo, nosotros en la Universidad de Playa Ancha, la convocatoria interna no nos permite comprar equipamiento ni mobiliario. Entonces, si yo tuviese un proyecto interno, me vendría súper bien poder postular, porque aquí podría adquirir entonces, ¿no es cierto?, los bienes que en mi concurso interno no me lo permite. Entonces, si tienes un proyecto en ejecución que cumpla las características que indican las bases, que sea asociativo, que esté en los temas que se dijo, ¿no es cierto?, perfectamente puedes postular. Disculpa, Sí. interrumpa, esa pregunta la hice yo. Yo me refería a la postulación del concurso Enlaces, y yo estoy con un proyecto Fondesit activo, entonces eso quería saber si podía postular de igual manera. Claro, en este caso no, porque precisamente uno de los requisitos es no tener un proyecto en ejecución, y el espíritu del enlace es potenciar a gente que no haya podido acceder. Entonces, que estén, digamos, en condiciones más desfavorables o que hayan tenido menos condiciones. Entonces, es para poder darle un soporte, ¿no es cierto?, a ese tipo de personas. ¿Ya? Esa es la Muchas gracias. después dice, ¿se podrá compartir la presentación? Sí. Hola, dice, tengo proyectado, adjudicado 23-24. ¿Puedo postular a fondo de bienes? Sí, Luis, si es que cumplen los requisitos que ya he señalado y tienes un respaldo de que está adjudicado tu proyecto, puedes postular al fondo de bienes. Esas son como las... Bueno, le voy a pedir también aquí a don Daniel, a Cristian, a la Catherine, si es necesario complementar alguna de mis respuestas para que me colaboren también ahí en aclarar si hay algo que se pueda complementar. Ya, no sé cuál fue el orden, pero está levantada la mano de Maximiliano, de Wendelin, de Froilán y de Mirta. ¿Maximiliano? Ya, voy a abrir entonces los fuegos, pero mi pregunta es muy similar a la que planteó Belén Muñoz, pero no sé si hay una diferencia respecto del rol, porque igual tengo un fondo activo, pero estoy como co-investigador y no como investigador principal. ¿Puedo postular? Don Daniel, yo creo que sí. Las bases no te dejan fuera. Claro, porque es un fondo regular, pero no estoy como investigador principal por no tener fondos de iniciación, entonces podría eventualmente postularlo, ¿no? ¿O no? No sé. Bueno, ahí dice no tener proyecto en ejecución, no precisamos el rol en realidad en la fase. Exactamente. Yo pienso que no, porque la idea es no de la propiedad del proyecto, sino de la participación en el proyecto. Porque tú estando como co-investigador tienes accesos a fondos, ya estás trabajando con otras personas, etc. El problema sería para aquellas personas, por eso que está un límite bien cortito de tiempo de inscripción. Esto es desde Julio los últimos 2 2020. años. Entonces, es para aquellas personas que no han logrado todavía armar la red y presentarse a proyectos externos e internos. Así que en el espíritu de lo que está esto, pienso que es contradictorio. Bueno, muchas gracias, Jacqueline, Daniel. Bueno, le pregunto a don Daniel porque dice que frente a alguna duda o interpretación de las bases, aquí el director del proyecto puede definir. Froilán. Ok, gracias. Sí, yo tengo una pregunta bien particular. Lo que pasa es que pensando en el tema de la interpretación de las bases,
sobre todo en los proyectos de adquisición de bienes, ¿es necesario que investigadores de las dos universidades que son necesarias para postular estén adscritos al IESET o con solo uno esté escrito? A la red, que Sí, estén a la red, por sí, eso la red. a la red. Es que ¿Están los dos o uno solo? ambos. Sí, Ambos. no, pero, perdón, Ujú. es la institución la que tiene que estar adscrita, no el Sí, Sí, no, sí, investigador. sí. Pero también decía que había que estar en la red como investigador, ¿o no? Solamente como institución. Ah, Como ya, institución. O sea, perfecto. puede ser un académico que no esté adscrito a la red formalmente. Nosotros tenemos un sistema de membresía Sí, sí, y hay personas que pertenecen a esta membresía. Estamos claro, recién empezando, así que probablemente sí, muchos que no están hoy día se van a ir integrando. claro. Es abierto a cualquiera. Lo único que las Ah, instituciones que se... Ahora, sin perjuicio de eso, puede que ya. ustedes tengan personas de otras universidades y no hay ningún problema. Claro, entiendo, entiendo. El requisito es el mínimo, que sean dos personas que estén en universidades que están adscritas a la red, pero no necesitan ser investigadores con membresía ni en el IESET ni en la red. Muchas gracias. ya. Mirta, Hola, buenos días. Gracias por la información, Jacqueline, bastante completa que aclara todo lo de las bases. Tengo una pregunta que es bien práctica respecto al manual de compras. En el caso de del proyecto del concurso para los bienes, está adscrita a la Universidad de los Lagos. Entonces, ¿el manual de compra tiene que ser el de ellos como para poder referirse o no? ¿O es no, no. general? El manual de compras es uno solo. Lo que Ya. yo creo que hay situaciones, ¿no es cierto?, procedimientos institucionales de repente que pueden ser distintos en una u otra universidad, pero en el caso de bienes, es la Universidad de los Lagos y la forma en que se ha definido la entrega de los recursos es a través de un comodato, que es diferente a cómo va a operar la UPLA por la naturaleza de los proyectos. Pero el manual de gasto es uno, que es el del ministerio, y eso rige para todos los proyectos. Gracias, Jacqueline. El manual de compras, ¿dónde se puede revisar? Katy, ¿eso lo podemos compartir o pueden acceder a algún lugar en forma pública? Yo creo que lo podemos compartir nosotros, ¿no? Sí, podemos compartir el manual de compras. Importante señalar respecto a la presentación, ahora que voy a acotar, en el proyecto de los bienes, cuando dice que se puede tomar mantención para los bienes, importante que esta mantención o este servicio de mantención esté dentro de la compra del bien. Por ejemplo, ustedes van a comprar el computador, que venga con el servicio incluido, porque si se compra fuera ya no es parte del ítem bienes, ya pasa a ser gasto de operación. Por tanto, tiene que estar incluido en la compra del bien. Y el manual de compra lo podemos compartir, en el fondo es el manual del Ministerio de Educación y son por los procedimientos que tenemos que regirnos para el tema de las compras. Ahora también para complementar el tema del otro proyecto, son gastos solamente de operaciones. Por tanto, no sé, por ahí se permiten servicios de alimentación, servicios de traslado, y como es a través de la UPLA, todo tiene que ser a través del ingreso de una solicitud de compra. Y en el caso que sea como muy específico, ustedes pueden comprar, por ejemplo, el artículo que necesiten y después se rinde con una factura a nombre de la universidad y a nombre del proyecto. Y eso después lo rendimos acá y nosotros le hacemos la devolución del dinero que ustedes van a ejecutar. Eso puedo complementar respecto a las cosas. Gracias, Katy. Nancy, y después Pablo. Sí, disculpa, probablemente Gwendolyn tenía la misma pregunta. Mira, nosotros con Gwendolyn Suárez estamos formulando un proyecto para postular este fondo de fortalecimiento. Es un nuevo proyecto, ¿ya? Un proyecto que no se ha iniciado. Y tengo la duda en lo siguiente, porque dentro de las bases dice, la supervisión de la marcha del proyecto en sus contenidos será realizada por el jefe del área de investigación a la cual se adscribe la línea de investigación del proyecto. Entonces, la pregunta es ¿quién? Porque no queda especificado, dice quién se pronunciará sobre el informe de avance e informe final. Porque este es un proyecto nuevo, es un proyecto que aún no se inicia. Sí. A ver, dos cosas entonces. Si es un proyecto que aún no se inicia, ustedes pueden postular en la medida, ¿no es cierto?, que, no sé si tú y Gwendolyn son de la misma universidad, pero que tengan el
Ya, que tengan el respaldo, ¿no es cierto?, de la universidad del investigador responsable. Eso es lo primero, ¿no es cierto?, de la dirección de investigación. Luego, cuando decimos la revisión, es porque desde el IESET, desde el proyecto temático, se da seguimiento y evaluación, ¿no es cierto?, al proyecto en lo académico, en sus contenidos, ¿no es cierto?, del proyecto, y también en el caso administrativo. ¿Quién va a ser? Por ejemplo, si tú perteneces al área de Gobernanza. gobernanza, bueno, será el director de gobernanza. Vale. Si lo postula alguien, como dijo don Daniel, porque no es requisito de estar adscrito al IESED, bueno, veremos cuál es la línea del proyecto y el jefe de área de las que tenemos en el IESED será quien se pronuncie, por ejemplo, respecto del informe de avance en el mes 6 y respecto del informe final para dar la certificación de que el proyecto se encuentra terminado como corresponde. Ya, y ahí mismo debería establecerse entonces cuando uno envía la publicación, una vez concluida la investigación, envía el artículo a publicación en una revista. Sí, sí. Ya. Sí, y es importante que cualquier, digamos, presentación, la publicación o lo que sea, haga alusión, ¿no es cierto?, al financiamiento del proyecto en red y del Fondo de Fortalecimiento. Perfecto. Pero solamente pedimos, ¿no es cierto?, el respaldo de cuando tú si es en el caso de un artículo, ¿no es cierto?, el respaldo que queda cuando tú lo envías a la revista. Ya. Ahora, Y en el caso, si después sale publicado, ideal que nos comentes, ¿no es cierto?, si es que no estás adscrita al instituto para saber, pero el requisito del año es ese. Ya, y la otra pregunta que tengo es en función, digamos, de esta carta de respaldo que debemos tener, ¿no es cierto?, de nuestra institución. ¿Hay algún formato tipo o es una carta donde se señale, ¿no es cierto?, de que se respalda la postulación a este fondo y que la investigadora, ¿no es cierto?, pertenece a jornada completa, ¿no es cierto?, etcétera? ¿Sí? Exactamente, no Perfecto. tiene un formato tipo porque, bueno, lo que se espera, lo que decía recién es que las universidades, tanto del investigador responsable como de él o los coinvestigadores, ¿no es cierto?, indique que está en conocimiento de la presentación de este proyecto y si lo va a apoyar de determinada manera, ¿no es cierto?, que pueden ser horas, pueden ser otros recursos, no lo sé, eso lo dejamos libre. Y también podrían aprovechar en el caso de ustedes, bueno, depende que lo mande, si no sería una segunda carta, la dirección de investigación, pero también nos podría decir, suponte tú que es de tu decano, decir que él respalda que tu proyecto se encuentra aprobado por la dirección de investigación. Eso no nos bastaría. Perfecto, muchas gracias. De todos modos, insisto que cualquier duda que les pueda surgir, ustedes pueden escribir a María Cristina Hernández y podemos apoyar en cualquier duda que puedan tener. Mirta y Roberto. Gracias, Jacqueline. Bueno, espero entonces que el manual de compra lo van a enviar para poder mirarlo detenidamente y sea un buen apoyo para la presentación de los proyectos. Así que muchas gracias por eso. Mira, tengo una duda y la pregunta es la siguiente respecto a lo que está en las bases, dice financiamiento solicitado y en ítem dice recursos humanos, honorarios. Entonces dice contratación de ayudantes y tutores. Entonces, ¿es posible, digamos, que dentro de estos proyectos se pueda incorporar un honorario por una contratación de ayudante o tutor? De ayudante, sí. Lo que no se puede es pagarse honorario a sí mismo como investigador. Claro, Pero sí está permitido que tú puedas pagar algún ayudante, que sí. Ahora, siempre va a estar relacionado con la naturaleza del proyecto, obviamente. claro. Eso es lo que se va a evaluar. Claro, y en el caso de los bienes que estén justificados de acuerdo al proyecto también. Claro. Ya, gracias, Jackie. Don Daniel, ¿quiere complementar? Para aclarar de que lo que planteó o preguntó Mirta solo para los de enlace, porque la otra línea solamente financia bienes y nada más que bienes. Por lo tanto, ahí no hay posibilidades de operación, o sea, de gastos de operación. En el caso de los de enlace, operación, y ahí puede haber ayudante y todo lo que se quiera. En el caso de los de equipamiento, no.
Sí, solo bienes y equipamiento. ¿Puedo complementar un poquito? Ya, Sí. en el tema de las contrataciones, si son ayudantes, no hay problema, se gestionan directamente con la institución. Sin embargo, si son, por ejemplo, un equipo de gestión o un académico u otro tipo de contratación, debe irse a revisión previa del ministerio. Por tanto, primero hay que cumplir con dos etapas, que es el envío de la ficha, del perfil de la persona que se quiere contratar, y luego cuando el analista del ministerio nos da el visto bueno, se puede mandar el acta de selección, el currículum, para ya después ingresar a nivel institucional la contratación. Claro, hay procedimientos, como yo les decía, institucionales que seguir, pero se puede hacer, ¿no? Pablo. Sí, mire, para comentarle un poco que de la unidad en la que yo trabajo, tenemos dos como proyectos de investigación, por decirlo así, que uno tiene que ver con la caracterización de las líneas de investigación de los departamentos y otro con una encuesta de seguimiento y caracterización de los egresados, pero son proyectos de carácter interno. Entonces mi duda es si nosotros tenemos que ya estar trabajando asociados con otra universidad o podemos a raíz de esta convocatoria, digamos, vincularnos con otra institución para presentar estos proyectos. Sí, o sea, el requisito de presentar a estos proyectos es que vayan asociados con otra institución. Entonces, ustedes perfectamente podrían seguir, digamos, con la continuidad de su línea, pero también incorporar a otra institución que le interese desarrollar esas mismas líneas temáticas y entonces postulan el proyecto en conjunto. Ok, ya, muchas gracias. Don Daniel. Como recomendación, que para los efectos de lo que ustedes están haciendo, validarlo primero internamente como proyecto de investigación, porque eventualmente pudieran ser proyectos de desarrollo que realizan las unidades en generación de información interna. Entonces, formalizarlo no necesitan, digamos, pasarlo por un concurso interno, simplemente que sea validado por la instancia como la dirección de investigación, y luego de eso, claro, invitar a alguien en el cual lo que ustedes están haciendo pudiera ser replicable o pudiera servir para interpretar en una mirada más amplia a un investigador o una investigadora de otra universidad que forme parte de la red. Ya, entiendo. Muchas gracias, Daniel y Jacqueline, por su respuesta. Roberto. Sí, hola, buenos días. Bueno. Dentro de los productos esperados en el proyecto de adquisición y bienes y equipamiento aparecen artículos, capítulos de libros, capítulos de libros. Entonces yo estaba pensando, por ejemplo, si yo no tengo la necesidad del equipamiento, pero sí tengo la necesidad de complementar en el espíritu del proyecto, de complementar, por ejemplo, la participación o la publicación, y ahí pasa que en mi universidad, por ejemplo, se financia solo la participación en un congreso o solo el pago para publicar una revista a el miembro de esa institución. ¿Podría yo pasar el costo total de la publicación porque está asociativamente, tiene a 3 universidades? No, porque ese concurso... Bien, real la pregunta, pero no sé si se entendió. Sí. Sí, bueno, voy a ver si entendimos aquí. Lo que yo te puedo aportar es que no, porque esa convocatoria es la de bienes y equipamiento, no es para pago de una publicación o algo así. O sea, digamos, como es un fondo complementario a otro proyecto, nosotros pensamos, ¿no es cierto?, que tú en tu proyecto original puedes tener compromisos de publicación. Entonces, como acá solo lo que se compra es bienes o mobiliario, en el fondo la misma publicación que tú tengas que hacer por tu proyecto de investigación que ya tenías comprometida o la participación en un congreso, nosotros la aceptamos como producto. Pero para terminar la idea, efectivamente no podemos hacer eso. Y les voy a explicar por qué no podemos hacer. Sucede que los fondos que tenemos disponibles nosotros para este tipo de actividades, ahí volvió, se descongeló, no, provienen del Estado chileno y el Banco Mundial. Hay un acuerdo. Y por lo tanto, por su naturaleza, forman parte del plan de fortalecimiento de las universidades estatales, que a su vez es un mandato de una ley, que es la 21094. Entonces, que es la primera ley que se aplica solo a la institucionalización de universidades estatales. Entonces, dentro de los componentes de acuerdo entre el Banco Mundial
y el Estado chileno es que un 60% de los fondos debieran ir vinculados a operación y gastos académicos, como el que tú señalas. Y un 40% o algo así, hay un porcentaje en cada concurso, puede ir variando, pero hay un porcentaje fijo que tiene que estar destinado a equipamiento. Y por lo tanto, lo que nosotros tenemos de equipamiento no lo podemos mover porque alteraríamos el porcentaje del gasto de equipamiento. Tampoco podríamos mover lo de operación o académico. Entonces, eso hace de que esta parte no sea muy flexible, que uno pudiera entender el argumento, pero nosotros, por los componentes de acuerdos mayores de dónde vienen los recursos, no podríamos hacerlo. Porque justamente, perdón, ahí en el concurso interno, por ejemplo, yo aseguré el equipamiento, pero donde se vio mermado el presupuesto fue para la publicación. Entonces, yo ya no puedo reindemnizar porque me entregan el equipamiento, Claro. y no devuelvo el equipamiento, postulo a través del IEC, y la plata la dedico a publicar. Entonces, era esa como la pregunta, si se podía. Y como era, aparecía producto esperado. Ok, No te fue muchas por las gracias. razones que te acabo de decir, o sea, que son externas a nosotros. Pero a veces es bueno explicarla para que se entienda por qué pasa. Muchas gracias. Nancy, Sí, me surgió otra duda. Mire, yo también tenemos con una colega, estamos las dos como investigadores, co-investigadores en un fondo, sí, pero no queremos postular queremos postular al fondo de equipamiento. Entonces la pregunta es si tenemos algún impedimento para postular ese fondo. Porque ya ¿no? tenemos, no, pero para el otro, si es que Sí, para el pudiéramos, de enlace sí. Ahora, somos bastante antiguas en la institución, así que no, no podemos postular el de enlace, pero al de Pero adquisición de de todos bienes no modos, tenemos bien. Ujú. claro, pero de todos modos ustedes van a postular con un proyecto nuevo Otro de proyecto, tipo interno, claro, porque no pueden exacto. postular No, con no, uno no, ya externo no, no, financiado. este es otro proyecto. No hay entonces ningún impedimento, no hay ninguna... perfecto, gracias. Bueno, vuelvo a repetirles que es hasta el 31 de mayo las postulaciones que se envían online al correo de María Cristina, que les pedimos, ¿no es cierto?, que respeten el formulario, también que no sean muy extensos. Nosotros no pusimos una limitación de caracteres ni nada de eso, pero sí, ¿no es cierto?, que tampoco sean muy extensos, ¿no es cierto?, en el desarrollo de los proyectos, ¿no? Idealmente unas 10 páginas, más o menos. Eso es una sugerencia, no es un requisito. Disculpe, por aquí, ¿me escucha? Sí, Sol. Sí, yo había preguntado sobre la admisibilidad en el proyecto Enlace entre dos universidades. Me parece que estaba respondiendo, pero justo tuve aquí una interrupción, no pude escuchar bien. En el proyecto Enlace es donde es excluyente que sí tienen que ser dos universidades asociadas, no. No. El de Enlace no. Bueno, lo voy a repetir porque les decía al inicio que vamos a hacer ahí una pequeña fe de ratas respecto de esas bases. En el enlace, en las bases que ustedes tuvieron acceso, planteaba de que debía ir con con investigadoras de otra universidad. Eso no es así, no va a quedar en ese carácter de requisito, sino que podrá, y también podrá ir solo, digamos. O sea, el enlace, en el fondo, por su naturaleza, pensamos, ¿no es cierto?, que es más, probablemente más individual, ¿no? Porque la idea es que puedan acceder, ¿no es cierto?, a otros proyectos mayores, pero si alguien quisiera en su formulación incluir a otra persona, a otro coinvestigador, puede hacerlo. Ahora, siempre hablamos de que estos sean los investigadores académicos de las instituciones que participan, ¿no es cierto?, en la red del proyecto temático. Sí. Muchas gracias por la aclaración. Otra pregunta de tipo práctica. No estoy consiguiendo llegar al formulario de postulación a través de la página del IESED. No sé si usted me podría ayudar con eso. Disculpa, no, parece que me caí, no escuché nada. Ya, no, está bien. Si me pudiera ayudar con por dónde entró al formulario de postulación. No estoy consiguiendo llegar a través de la página.
Ya vamos a revisar, pero está en las bases, digamos, después de las bases venían los formularios, no están Ya, por voy a separado, ¿no revisar es cierto, entonces, no hay Cristian? problema. Estaban en Ok, un solo documento. ya, no se preocupe, está bien. Muchas gracias, Jacqueline. Jacqueline, buenos días. Aló. ¿Aló? Sí, Sí, mi internet se ha puesto medio inestable, así que si me caigo ahí, don Daniel, Cristian, por favor, responda. eh, Dime. sí, parece, es que estoy entrando y saliendo, entonces a lo mejor la pregunta que yo formulé por chat ya fue respondida, pero ¿Ya? vuelvo a formularla. Es simple. Nosotros ahora estamos desarrollando un proyecto interno entre dos instituciones que pertenecen a la red y queríamos postular al fondo de bienes. No obstante, el proyecto ya está adjudicado para 2023 y termina en 2024. Esa es la pregunta. ¿Se puede postular? Me perdí la mitad de la pregunta, don Daniel, si puede contestar usted. No hay ningún problema porque lo que tú tienes es un proyecto interno, ¿verdad? Y por lo tanto, y ese cumple el requisito incluso que en ese proyecto interno van 2 universidades. Así que no tiene ningún problema. Está perfectamente posible postular al fondo de equipamiento. Sí, formulaba la pregunta porque logré alcanzar, escuché que era hasta el segundo semestre o primer semestre o julio del 2024 la finalización del proyecto, y nuestro proyecto finaliza en el 2024. El tema es que nosotros por efectos del funcionamiento, nosotros tenemos que tener una fecha de término para alcanzar a entregar los antecedentes en diciembre del 2024. Y eso significa un espacio administrativo para poder hacerlo. Entonces, ustedes pueden tener ese proyecto, pero en la presentación que hacen ahí, hagan un corte en julio del 2024, sin perjuicio que ustedes en el fondo interno tengan hasta diciembre, sino que esta versión del proyecto adáptenlo a las condiciones de ahora, de acá. Claro, porque en rigor, Luis, es otro proyecto. O sea, el que ustedes van a postular al fondo es complementario al que ustedes tienen, entonces no tiene por qué coincidir la fecha de término. Perfecto. Ya, muchas gracias, me queda claro. ¿Alguna otra pregunta o vamos Sí, cerrando? una duda pequeña. Estoy viendo Ujú. ahora lo del el proyecto de enlace. Ahí es excluyente para la gente que está a honorario, ¿cierto? Sí. Ah, ya, esa era mi duda. Gracias. Ujú. Tiene que ser contrata, lo mínimo es contrata media jornada. Sí, bueno, yo en el chat dejé el enlace directo a la página del IESET donde están las bases, como comentaron que no podían acceder a ellas, para que lo puedan revisar y complementar un poco lo que dijo Caterine hace un ratito atrás respecto a la fondos de enlace. Respecto a la compra de equipamientos que son o de insumos que necesiten los proyectos que sean muy específicos y después se les va a reembolsar, yo quería dejar el acápite de que previo a que realicen cualquier compra, se comuniquen con nosotros, el equipo de gestión, para ver si es que la compra es pertinente o no, dado que puede darse el caso de que realicen una compra que no está dentro de los límites que nosotros podemos ejecutar y después no se le pueda reembolsar. Entonces, ante cualquier duda, consulta o compra, inquietud, dirigirse con nosotros antes de realizar cualquier operación. Eso era lo que quería dejar un poquito ahí el punto. Sí, los proyectos finalmente, ¿no es cierto? Y el fondo son administrados en el marco del proyecto en red que tiene su estructura, funcionamiento y donde está Cristian. Ahora, administrativamente los recursos están en estas dos universidades y por eso, ¿no es cierto?, se administran, porque ese es como el modelo que funcionan los fondos, digamos, del ministerio. Pero claramente van a pasar, ¿no es cierto?, por una validación del proyecto en red, donde Cristian es el encargado de este apoyo, y luego en las respectivas universidades. Don Daniel. Solo para decirles que ojalá, bueno, tengamos muchísimas postulaciones y que aprovechemos la oportunidad que tenemos acá.
porque una vez que opere el proceso de cierre de postulaciones, es decir, se hagan las evaluaciones, una vez que estén definidos los adjudicados, vamos a trabajar con los adjudicados en los procedimientos, en el aspecto ya más específico de cómo operar para que ustedes tengan las menores dificultades, apoyarlos en eso. Pero en esta etapa el centro es que se asignan fundamentalmente y estrictamente a las bases. En el resto será para los proyectos en los que puedan ser adjudicados. ¿Roilán, tienes levantada la mano o quedó? Sí, por favor, que me surgió una duda revisando el formulario de postulación. En relación al tema de adquisición de bienes, dice en el cuadro 2, descripción de la propuesta, dice justificación de los bienes y equipamiento requerido. ¿Eso tiene que ver en relación al objetivo y el plan de trabajo? ¿O también tiene que ir, por ejemplo, un presupuesto de algún equipo? Porque no sale eso especificado. Porque No, al la final- verdad es que no pedimos que adjuntaras cotizaciones ni nada de eso, pero bueno, nos imaginamos, ¿no es cierto?, que alguien que va a postular lo va a hacer previamente, porque si no, después los recursos podrían no alcanzarle, pero no, estamos Claro. pidiendo nosotros los respaldos. Las Ya. justificaciones en el sentido que el equipo que tú vayas a comprar sea pertinente al proyecto que estás desarrollando y, bueno, dentro de los montos, ¿no es cierto?, que son factibles para el fondo financiar. Claro, entiendo. Ya, gracias. Bueno, estamos como en la hora que habíamos dicho, de 10 a 11. Invitarlo, insisto, a postular y a hacer cualquier pregunta. Todavía tenemos tiempo. Así que agradecer también el interés por estos fondos, ¿no es cierto?, y por las actividades que está realizando el instituto en esta área. Así que me despido, yo les doy las gracias y estaremos atentos a cualquier consulta. Un abrazo a todos, a todas. Muy bien. Chao, muchas gracias. Gracias.